La materia, recuerden que es toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio, ya por ahí la habíamos visto, su concepto en primer semestre porque es el objeto de estudio de la química. Aquí vamos a ver su clasificación. La materia en general se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas, y las sustancias puras pueden ser compuestos y sustancias simples. Tanto las sustancias simples como los compuestos se componen de elementos, y estos elementos son aquellos que vemos en la tabla periódica. Vamos entonces a definir cada una de los conceptos que vimos. Las sustancias puras entonces son elementos y compuestos. Y como elementos entendemos aquellos que ya no se descomponen en sustancias más simples. Se representan por medio de símbolos químicos, como ustedes pueden observar en su tabla periódica. Entonces, por ejemplo, tenemos a la plata, al silicio, al plomo, al sodio, al calcio y al fósforo. El átomo, en este caso, de las sustancias puras, es la unidad mínima que representa un elemento. Recuerden que la diferencia entre elementos la dan el número de protones, y los átomos de un elemento siempre son iguales entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos azufre. El azufre es un elemento y todos sus átomos son iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, el cobre. Este es el elemento, este es su símbolo químico. Y todos los átomos que componen a este trozo son exactamente iguales porque todos son de cobre. De acuerdo, ahora, ¿qué pasa con los compuestos? Bueno, los compuestos ahora son una unión química de dos elementos distintos. Se representan con los símbolos de los elementos que los integran y la proporción de cada uno. Por lo tanto, sus propiedades tanto físicas como químicas ya no son iguales a los elementos que los conforman, sino que son diferentes. Aquí también vamos a ver el concepto de molécula. Esta es la unidad identificable más pequeña de muchos compuestos. Vamos a ver enseguida ejemplos. Aquí tenemos en la parte derecha a la molécula de agua. ¿Por qué es una molécula? Porque se compone de dos diferentes elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. En la sección izquierda podríamos tener, por ejemplo, al metano. El metano es una molécula cuya fórmula química es CH4, es decir, tiene un carbono que estaría aquí al centro y los hidrógenos estarían aquí en la periferia. Decíamos que las moléculas es la representación de los compuestos, y estos difieren de las propiedades físicas y químicas que tienen los elementos. Por ejemplo, aquí en el agua es un caso con que lo podemos ejemplificar porque tanto el hidrógeno como el oxígeno, si se encuentran separados, son gases que están en el ambiente, en el aire. Sin embargo, si se unen y forman la molécula de agua, su estado de agregación cambia. Entonces cambia de gaseoso, ambos, a ser líquidos y se conforman en una molécula de agua.